Soy Jacinto Fon. Hoy vamos a ver cómo funcionan los sistemas distribuidos y los sistemas centralizados. Y eso lo vamos a ver con ejemplos aplicados en la realidad de estos conceptos de la ingeniería. Comencemos. Comencemos con los ejemplos de los sistemas centralizados. Al inicio tenemos los mainframes utilizando tecnología donde todo se centraba en un solo lugar, en un solo punto donde el terminal o los equipos de entrada y salida se conectaba directamente con el computador central. Luego, con el tiempo, ha pasado desde estar en un lugar junto al mainframe, ya se podía hacer esos mismos equipos ser trasladados a otra localidad, otro lugar geográfico y por medio de la tecnología telefónica. Por medio de por el teléfono se hacían las conexiones de los aparatos de entrada y salida en aquella época, conectándose con los medios. En la actualidad, esos equipos físicos, los de entrada y salida, las pantallas, que eran pantallas 80 por 60, se convirtieron luego pantallas a 1024 por 800 y así sucesivamente. Eran terminales que no tenían inteligencia, eran pantallas o matrices de información que entraba y salía de caracteres. En la actualidad todavía se mantiene mantiene ese uso. Esas pantallas son pantallas administrativas o inclusive algunas son pantallas operativas, de lo cual se convierte en vez de un dispositivo físico de entrada y salida, se convierte ahora en un aplicativo dentro de un computador personal. De esta forma mantiene esa misma conexión, esa misma arquitectura, pero sigue siendo trabajando con tecnologías actuales, con computadores personales actuales, conectándose en la red hacia el computador central. Existen otro tipo de conexiones, como por ejemplo, en la actualidad vemos tipos de conexiones como conexiones de página web que se conectan a una base de datos central. Es decir, tenemos una LAN 1 donde tenemos unos equipos, unos PC o computadores personales que se conectan directamente hacia un servidor de bases de datos o servicios web. Podemos tener esa réplica de esa LAN 1 en varios lugares y la idea es lo mismo, o sea, tener todo ese proceso, toda la parte que maneja las bases de datos sería en un solo punto. Podemos tener varias réplicas donde están los usuarios trabajando, conectándose con una base de datos, pero la base de datos es única en este sentido. Todavía se mantiene este concepto de bases de datos. Existen también en la actualidad este tipo de conexiones donde no solamente son PC, sino pueden haber conexiones como por ejemplo cajeros automáticos que dispensa dinero y hace transacciones y está conectado hacia el computador central de los bancos. La complicación es que puedo tener varias redes, de esa red se hace una conexión con ese mismo aplicativo, se hace una conexión vía VPN hacia el computador central o el host y ahí hace su conexión. Y es una forma de como si fuera un terminal. Todas las conexiones pueden ser que todos los equipos, no solamente computadores personales, sino otros dispositivos como para consulta de saldo, consultas de cuenta, podemos ver o situaciones, información del cliente, lo podemos acceder desde cualquier tipo de dispositivo, pero conexión directa hacia un punto central que es el computador central. En un solo punto podemos tener no solamente el computador central con las bases de datos y todos los programas que se manejan en ella, también podemos tener bases de datos en el mismo computador central, bases de datos relacionales y se comporta como servidores o como otro tipo de manejadores que
conocemos todo en un solo punto. Si lo vemos de que toda la parte derecha, donde está el host y los servidores, todo es una sola misma máquina, ya hablamos de un sistema. En los sistemas distribuidos vemos la parte más sencilla, que es un servidor con varios clientes conectados a una red LAN. Ella contiene diferentes el software que se conecta entre los dos equipos, tanto los de los programas computadores personales con el servidor en la red. Se maneja de una forma de que la base de datos esté en el servidor. Puede haber clientes que tengan pedazos de datos o trozos de datos de información que combinado con el servidor empieza a hacer jugar con estos datos y llegar a su objetivo. Puede haber copias, tanto la estructura física, tanto físico, es decir, los equipos, podemos hablar de los equipos y los servidores con ciertas configuraciones, como también copias de las estructuras del software dentro de cada uno de esos computadores. En el fondo, el tener una copia de este esquema de servidores y ese conectado a una LAN puede ser replicado, y en ese sentido comienza a tener variantes o copias en diferentes lugares geográficos de ese mismo esquema. Por supuesto, los datos van a ser diferentes en cada uno de esos servidores o en cada una de esas redes. El cliente o el usuario que intenta o buscar información en la LAN 1, generalmente, como dijimos en los videos anteriores, generalmente los datos están siempre en el servidor. La búsqueda eh, de los datos, el 80 el 90% de la información siempre está dentro del servidor o dentro de la red. Pero, ¿qué pasa si por lo menos tenemos 3, 4, 5, 10 oficinas y viene una persona que quiere hacer transacciones o hacer una transacción o hacer alguna funcionalidad o alguna información, que necesita una información que está en otro servidor? Es una probabilidad bien baja, como digamos que es el 20 o el 10% de las funcionalidades de los sistemas distribuidos. Lo que hace en ese sentido que el servidor se conecta a nivel de la internet o en la red de área amplia, y se conecta, digamos, y ubica el servidor. Él sabe dónde está esa información y se conecta con el servidor donde tiene esa información y pide esos datos para procesarlo en LAN. Esta es una forma simple de ver los sistemas distribuidos. Por eso que hablamos de que las distribuciones de los datos están bien hechas. Hay un buen manejo de tráfico tanto en la red LAN como en la red hacia afuera de la internet. Si hay una mala ubicación de los datos, empieza a colapsar en la parte de la internet. Ahora, ¿cómo podemos combinar tanto el sistema distribuido como sistema centralizado, trabajar que sea de forma conjunta? Vemos un esquema LAN 1 como el sistema estándar, puntos que se replican en diferentes lugares a nivel geográfico. En lugares geográficos tenemos unas copias de la LAN 1, donde tiene sus bases de datos locales, los ordenadores personales o los clientes se conectan al servidor y donde buscan su información. Si lo vemos, si hay una copia o hay en el LAN con esta misma característica, ya tenemos un sistema distribuido. El otro punto, cómo combinar esos dos sistemas. Ya tenemos un esquema, por ejemplo, de que el servidor no solamente se conecta a las otras oficinas o las otras redes LAN que tengan la misma característica que ella para buscar informaciones de esa oficina en particular o de una oficina en particular. Tenemos, digamos, conexiones con, por ejemplo, a la LAN 2, que podemos asumir que es un servidor de base de datos central de un aplicativo, y tenemos el otro LAN donde está el mainframe o el computador central, donde están todas las conexiones, toda la información
de cierta información de ciertos aplicativos. El servidor vemos entonces que es como un canalizador o un enrutador de información donde él sabe irse para otra oficina que tenga la misma característica de él o la misma red a nivel de sistema distribuido, o irse a un sistema centralizado donde se conecta ya sea a nivel del computador central en la LAN 3 o a una base de datos central. Aquí empieza a combinar que en este caso el servidor, el aplicativo que está en el servidor, puede tener múltiples canales de conexión hacia diferentes partes. Ese es un punto de cómo empieza a trabajar los sistemas distribuidos con los sistemas centralizados. Vemos desde el punto distribuido que para el computador central como el servidor de datos central único, para el servidor de las oficinas de sistemas distribuidos, para ellos son otra oficina más. Es una combinación transparente en el sentido de que no rompe con el esquema de los sistemas, pero tampoco rompe con el esquema de los sistemas centralizados, que la información importante o la mayor parte de la información, hay software que maneja toda la información dentro de esas bases de datos o del mainframe como tal. Y por delante, en este caso, la base de datos, el servidor de las bases de datos total tiene toda la información de cierto aplicativo o cierto software, igual que el host, que tiene información y procesa toda la información de ciertos aplicativos que en el servidor o en los sistemas distribuidos que son replicados en diferentes puntos, en diferentes lugares, para ellos son parte, digamos, del funcionamiento de un sistema total. También podemos ver otro tipo de conexión, el esquema de que podemos tener, por ejemplo, en el caso del anterior, los PCs o los ordenadores personales son inteligentes, puedes canalizar desde el servidor, hacer requerimiento hacia el servidor y este le devuelve, el servidor busca esa información ya sea a nivel del computador central o a nivel de servidor. En este esquema asumimos que es un ordenador personal que tiene un navegador y inclusive tiene un aplicativo que se conecta a un servidor con manejo de base de datos locales, y este a su vez se conecta directamente los PC o los ordenadores personal, hacen las conexiones directas ya sea a nivel del, del computador central o de la base de datos. Es decir, el servidor en la oficina no es el que enruta o hace el canal que busque en dónde está la información donde tiene que hacer, sino que es el ordenador personal, que es como es el canalizador, son los llaman terminales inteligentes o aplicaciones inteligentes que trabaja como si fuera un servidor que él mismo busca la información donde se encuentra. Mientras que en el esquema anterior lo hace es el servidor. Es un esquema válido a nivel de, volviendo a un esquema anterior, si lo vimos como sistema centralizado, si todas las bases de datos y el mainframe están en una sola máquina, eso lo vemos como un sistema centralizado. Pero aquí, ¿qué pasa si vemos y separamos las bases de datos en servidores, en equipos diferentes? El mainframe, en este caso podemos verlo desde otra visión, desde otra perspectiva, que en el lado derecho tenemos tres máquinas, dos servidores de base de datos, uno con conexión de servicio web y otro vía ODBC, y el computador central. Entonces son tres máquinas en un solo punto. Ya es un sistema distribuido por estar en diferentes máquinas, pero el punto es que está en el mismo lugar geográfico. Puede estar en el mismo lugar geográfico como esas máquinas están en diferentes lugares. Ahí mezclamos ya lo que es la parte central o sistema central, que es el mainframe, que tiene todos los datos, como los servidores de bases de datos, que ahí tendría toda la información de los datos de cada una de ellas. Y en las oficinas, como en la LAN 1, explicado, tienen bases de datos también locales que
solamente se maneja esa información dentro de esa LAN 1. Se ve que hay información global para la empresa que tenga esta arquitectura, y en la parte del LAN 1 tenemos datos locales que se manejan nada más para ese punto geográfico. Existen otros esquemas también que no necesariamente hay una conexión LAN con un servidor como los sistemas distribuidos, sino que ya hay una conversión de diferentes ordenadores de forma independiente que se conecta directamente hacia el mainframe o hacia los servidores de base de datos centrales. Entonces ahí empieza a mezclarse con los que es sistema central con los sistemas distribuidos. En realidad los sistemas distribuidos serían copias de la LAN 1 en diferentes localidades que trabajan de la misma forma, y las otras veríamos como si fuera sistema central. Aquí hay una mezcla entre los dos que pueden convivir. Lo otro, volvemos a lo mismo también, de que en el caso de LAN 1, cuando el servidor accede hacia el computador central o el mainframe, en este caso él dice, bueno, yo tengo un sistema central que es el mainframe, pero yo tengo n copias del LAN 1 en diversos lugares geográficos. Estoy trabajando con sistemas distribuidos, se mantiene esa misma funcionalidad de que esos servidores de los sistemas distribuidos se puedan conectar entre ellas, pero utilizan también las bases de datos centrales o el mainframe para hacer sus transacciones o su funcionalidad. Vemos que es complicado en el sentido de cuando hablamos de que los sistemas distribuidos a nivel de desarrollo de software son complicados, es en ese sentido. Es entender el esquema, a dónde vamos, cómo se conecta y dónde tiene que buscar la información. En buscar la información es un esquema, ya lo manejan más a nivel de protección de VPN, router, cuestiones que utilizan tecnología de redes que permiten utilizar este tipo de conexión. Es automático para el software que está trabajando en el servidor, pero igualito en el servidor los software tienen que tener por lo menos una mínima de inteligencia para saber por dónde tienen que ir o hacer ese tipo de conexión. Lo que hemos comentado hasta ahora son casos puntuales, y habrá muchos más casos a nivel de la realidad en la vida informática. Y estos son ejemplos sencillos que uno lo ve diario en el mundo. Te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.